Sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Glorificamos el nombre del Señor por todas sus bondades y sus misericordias. Estamos celebrando, recordando y conmemorando a la vez el 452 aniversario de la traducción de la Biblia al idioma de Cervantes. Es decir, estamos recordando con profunda gratitud al Señor esa tarea inmensa de gran trascendencia que realizó ese monje de la orden de los Jerónimos, don Casiodoro de Reina, allá en Sevilla, en un lugar de España, a 8 kilómetros de Sevilla. Y estamos muy contentos con esa bendición que Dios nos dio de tener la Biblia en nuestro idioma español. Y el otro asunto importante es que si la Biblia no se hubiera traducido, entonces tendríamos serios problemas, porque no todos podemos hablar hebreo, arameo y griego, pero esa tarea que realizó don Casiodoro de Reina fue la que nos ha permitido tener la Biblia en nuestro propio idioma, y hasta hoy se ha traducido a más de 2500 idiomas y dialectos, de tal manera que es el libro que se ha reproducido más en la historia de la humanidad. Y por eso queremos detenernos en la influencia que ha ejercido y ejerce la Biblia en la historia de la Iglesia. Ya han transcurrido más de 2 décadas del tercer milenio de la era cristiana, marcada por una pandemia de gran trascendencia y de resultados, podríamos decir, catastróficos a nivel mundial, entre otras cosas, aparte de los fenómenos naturales que se siguen dando como una manifestación de cumplimiento de la profecía, de las distintas profecías que aparecen en la Biblia, para que nos demos cuenta que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Mateo 24:35. Entonces, aquí nosotros no podemos hacer esa gran pregunta: ¿cómo ha influido la Biblia en la historia de la Iglesia? Podemos partir del origen de la Iglesia. Y hemos dicho reiteradas veces que la Iglesia tiene su origen en una confesión del apóstol San Pedro que aparece allá en San Mateo capítulo 16, versículos de 16, 17, 18, cuando dice aquí Pedro, cuando le dijo el Señor a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron de esta manera: uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión es lo que marca el origen de la Iglesia, de esa misma confesión de San Pedro. Es interesante que el resultado de esa confesión es también el surgimiento de la Iglesia de Jesucristo, porque sigue diciendo: entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Vean qué hermosa esta expresión. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esta confesión que tú acabas de hacer, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así es que de ahí parte la iglesia de Jesucristo. Y podemos decir que esa iglesia que se conoce como preapostólica, que ya hemos mencionado en otras ocasiones, fue formada por 13 miembros, por 13 apóstoles. ¿Cómo así? Los 12 que llamó Jesús, y el número 13, Jesús, que fue llamado y enviado por el Padre. Entonces, esto nos da una pauta muy interesante que tiene que ver con la historia de la iglesia y de la influencia de la palabra del Señor en la historia misma de la iglesia. Entonces, después de esta confesión, viene lo que nosotros podríamos llamar la formación de esa iglesia, que ya hemos mencionado, fue constituida por 13 miembros. Fíjense ustedes, 13 miembros que realizaron una tarea tan grande y de grande relevancia y trascendencia que hasta hoy nosotros estamos viendo los resultados de ese inicio que fue, diríamos, tan débil desde el punto de vista numérico. Óigase bien, desde el punto de vista numérico, pero con mucha solidez. ¿Por qué? Porque estaba y está y seguirá siendo establecida sobre la roca inconmovible de los siglos, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, en este sentido, vemos que ya cuando se organiza esta pequeña iglesia, esta incipiente iglesia preapostólica, viene el desarrollo, la tarea, la misión de la propagación, y antes de la propagación, la instrucción que Jesús le da a aquellos que se encargarían posteriormente de lo que se llamaría la iglesia apostólica. Entonces, aquí podemos decir que en el desarrollo de la iglesia, que lo podemos ver en Hechos 5:14, surge lo que hemos llamado la iglesia apostólica, con 120 miembros en un ambiente de mucha adversidad, de mucha dificultad, de mucha persecución. Pero la gran pregunta: ¿para qué surge la iglesia? ¿Para qué avanza la iglesia? ¿Para qué se desarrolla la iglesia? Y esa respuesta está en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que aquí se marca prácticamente la razón de ser de la iglesia, que es precisamente el poder del Espíritu Santo para la misión, no para otra cosa. El poder del Espíritu Santo para la misión. Después de eso, ya vemos que la iglesia empieza a desarrollarse, y esta iglesia, que por cierto es incipiente, pero ya va creciendo, se convierte en un gran movimiento transnacional y global. Lo más transnacional que ha habido en la historia de la humanidad es el avance, el desarrollo, la propagación de la palabra del Señor, y la iglesia como un instrumento de Dios, que por cierto, la iglesia es, no nos olvidemos, lo hemos dicho muchas veces, es un proyecto divino, no humano, porque si hubiese sido humano, la iglesia ya habría terminado su papel en este mundo.
Pero como es un proyecto divino, recordemos aquellas palabras de Jesús a Pedro. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, va surgiendo una iglesia sólida en su fe y crece y sigue avanzando en medio de todas las adversidades, como lo hemos estado viendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por otro lado, en el avance, en el desarrollo, en el crecimiento de la iglesia preapostólica, podemos definir las cosas de esta manera. La iglesia preapostólica, con los 13 miembros que ya hemos señalado. La iglesia apostólica, que es el segundo momento, que surge en el Pentecostés. Y esa iglesia apostólica va del Pentecostés hasta Patmos, es decir, hasta San Juan de Patmos en el Apocalipsis. Quiero aclarar una cosa, no es San Juan el apóstol que escribe el Apocalipsis, sino que es otro Juan, y eso se puede verificar leyendo el Apocalipsis, pero no vamos a entrar en ese detalle. Aclaramos, Juan de Patmos es diferente a Juan de el Evangelio de San Juan. Valga la repetición. La iglesia post-apostólica, es decir, después de la iglesia apostólica, viene desde Patmos hasta la segunda venida de Cristo. Y ahí estamos nosotros, ahora, desde luego, los que todavía estamos sobre esta tierra, que somos creyentes y que estamos tratando siempre de permanecer en los caminos del Señor. Estamos haciendo el esfuerzo por hacer la voluntad de Dios, por ser obedientes a la palabra del Señor y también haciendo el esfuerzo por cumplir con el mandato que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y aquí, en todos estos momentos, la influencia de la palabra de Dios, más que la Biblia en sí. Otra aclaración importante, la Biblia no es la palabra de Dios, no. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro y la palabra es más que libro. Así es que hay que tener cuidado. Al decir la Biblia contiene la palabra de Dios. No es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Para que de una manera lógica, de una manera racional, nosotros consideremos lo que es la palabra de Dios. Y el otro aspecto importante es el estado actual de la iglesia. Muy bien, la palabra de Dios es de vigencia permanente. La iglesia es un proyecto divino, no humano, lo hemos señalado. ¿Por qué? Porque la iglesia está fundada sobre la roca inconmovible de los siglos. Y recordemos que Cristo es el fundamento y también la cabeza de la iglesia, como lo dice el apóstol San Pablo. Por otro lado, la iglesia presenta, gracias al Señor, la solución a todos los problemas de la humanidad. Esto es sumamente importante porque podemos decir que es el estado actual de la iglesia, predicando, proclamando, presentando la alternativa para la solución de los problemas de la humanidad. Y esa solución nosotros la encontramos precisamente en Segunda de Crónicas 7:14, que lo vamos a señalar porque es un pasaje que podríamos decir es emblemático, que hay que tomar muy en cuenta. Dice de la siguiente manera: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre he invocado, y oraren, y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos, aquí todo está en subjuntivo. Es decir, si eso se llegara a dar, fíjense bien, esas son las condiciones, entonces dice aquí, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vean ustedes, hermanos, hermanas, cómo la palabra del Señor tiene una influencia extraordinaria en la historia de la iglesia y en la historia de la humanidad. Muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra. Esa palabra sagrada, esa palabra santa, esa palabra que nos interpela y que nos ayuda a llevar una vida que a ti te agrada. Padre, danos el ánimo, danos la fuerza, danos la energía para seguir proclamando, para seguir predicando esa palabra santa. Danos, Señor, la fuerza de tu Espíritu Santo para hacer esa tarea que tú nos has encomendado a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, te lo suplicamos todo en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.